Nos queda por ver en esta última entrega la forma de defender en juicio las prerrogativas, facultades y derechos que hemos ido analizando en los videos anteriores. Ya hemos visto que el código da diversas protecciones al boleto, las que mencionamos en el artículo 756, las del 1170, la prioridad del boleto frente a las medidas cautelares, la del 1171 en cuanto a la prioridad del boleto frente al concurso quiebra. Y hay un aspecto que quizás no hemos mencionado, pero que lo hemos dejado para el final, porque entendemos que este era el momento para hablarlo, que es la posibilidad de obtener la escritura pública con sustento en un boleto de compraventa. Bueno, en este contexto, a lo primero que debemos remitirnos son a las acciones que se pueden derivar del artículo 756. Recuerden que cuando hablamos de ese texto, lo que hicimos fue cotejar las distintas situaciones posibles que nos daba entre los acreedores de buena fe y a título oneroso con derecho a la entrega de la cosa. Y planteamos que dentro de estos supuestos, una de las partes involucradas podría ser el adquirente por boleto, ya que el artículo no se refería exclusivamente a título suficiente, sino a aquellos acreedores con derecho a exigir la entrega de la cosa. Claramente el titular de un boleto lo es, más allá de si con la configuración del boleto y la cosa en su poder no sea suficiente para constituir el derecho real. Pero ello no quita que le sea aplicable el 756 y que pueda exigir la entrega de la cosa y hacer valer frente a otros terceros interesados el boleto que tiene a su favor, ¿sí? En cualquier caso, siempre la medida de ese boleto tiene que estar dada por la fecha cierta. Recuerden que el código no va a proteger nunca a un adquirente por boleto que no sea de buena fe y rara vez lo hará cuando el boleto no tiene fecha cierta. Bien, las previsiones que surgen de la preceptiva no denotan una acción específica, tampoco la vamos a encontrar de manera especial en los códigos de forma. Por lo tanto, digamos, al no existir un proceso especial previsto, las defensas de las situaciones regladas en el artículo 756 se van a regir por los procesos de conocimiento, ¿sí? Donde habrá amplitud probatoria y bueno, tendremos contra la sentencia en primera instancia los recursos procesales previstos en cada ordenamiento. Al no tratarse de un proceso especial y tampoco estar previsto tanto en la ley de mediación de Provincia de Buenos Aires como de Capital Federal la excepción a los procesos sometidos a mediación previa, las acciones derivadas del artículo 756 quedan encuadradas entonces como situaciones mediables. Por lo tanto, tengan presente que la instancia previa al juicio va a ser cumplir con esta etapa conciliatoria. En cuanto a las disposiciones del artículo 1170, esto es, a la prioridad o preferencia que tiene el boleto frente a las medidas cautelares, históricamente las acciones de este tipo se han interpuesto como incidente de tercería en el proceso en el cual se ordenó la medida cautelar. En este contexto se han dado dos situaciones habituales. Por un lado, aquellos que cuentan con boleto han entablado tercería de mejor derecho, y en otros casos tercería de dominio. Ya hemos aclarado más de una vez que el boleto no es título suficiente, por lo cual no podemos encuadrar a la figura del adquirente por boleto, aún en el caso de que tenga posesión, como el titular de un derecho real. Por lo tanto, la acción que corresponde es una tercería de mejor derecho. De todas maneras, nuestros tribunales han sido bastante flexibles y en aquellos casos en los que se ha interpuesto tercería de dominio, el propio tribunal se ha encargado de encauzar la petición del actor como tercería de mejor derecho. Es decir,
casi no han existido casos en donde haya sido rechazada la demanda por haber sido entablada como tercería de dominio. En cuanto a los supuestos del artículo 1171, recuerden que el 1171 nos refiere a la prioridad o preferencia del boleto frente al concurso o quiebra del vendedor fallido. Desde el punto de vista procesal tenemos varias instancias posibles. Una de ellas es la clásica, que es la verificación de crédito. Claramente aquel que es acreedor en función al deudor o en este caso al fallido, lo hace con causa en el boleto de compraventa y tiene una obligación o un derecho subsistente, que es el de exigir la escrituración. En ese caso podría verificar el crédito, no habría inconveniente. En otros casos también podemos pensar que podría iniciar un juicio de escrituración, nada obsta a ello, e incluso si el juicio de escrituración se hubiese iniciado de manera previa a la apertura del concurso o quiebra, podría continuarse con ese proceso. De todas maneras, pensamos que hay una tercera instancia, quizás mucho más expeditiva que las dos anteriores, y que le darían al acreedor, en este caso a exigir la escritura, de forma más rápida una solución. Que tiene que ver con la idea de pensar de que cuando hablamos de las previsiones del artículo 1171, y recuerden que a su vez tiene su correlato con el artículo 146 de la Ley de Concursos y Quiebras, está prevista esta preferencia como un supuesto especial. Es decir, ya esto se ha dicho con mucha antelación, muchos años atrás se viene sosteniendo que es un supuesto especial el que se observa en el artículo 1171, y que es que no hay necesidad de verificar un crédito, sino directamente de iniciar un incidente de oponibilidad de manera mucho más expeditiva. Incluso la redacción actual del 1171 es mucho más concreta, porque digamos, el antecedente de esta norma es el 1185 del Código Civil derogado, en cuyo texto se decía que el boleto, cuando se hubiese pagado más del 25% del precio, es oponible al concurso o quiebra del vendedor fallido, y el juez podrá ordenar la escrituración. El nuevo texto directamente dice el juez debe, es decir, que la norma es de tipo imperativo, con lo cual, una vez que mediante la interposición del incidente de oponibilidad, que el juez constata el cumplimiento de los 3 recaudos que mencionamos en las otras entregas, que es boleto de fecha cierta, que exista buena fe en el sujeto y que a su vez se haya pagado el 25% del precio, el juez deberá ordenar el otorgamiento de la escritura traslativa de dominio. Es decir, que si tuviésemos que optar por una figura para resolver esta cuestión, claramente es a través de un incidente especial que podríamos denominar incidente de oponibilidad. Y de esa manera el acreedor, en este caso, a obtener la escritura pública, entendemos que obtendría de manera más efectiva la resolución de su situación. Por último, nos aparece una figura que no hemos mencionado, pero en función de que no admite una discusión en sí, sino en todo caso pensarla desde el punto de vista procesal, que tiene que ver con la posibilidad de obtener la escrituración cuando el antecedente es un boleto de compraventa. El artículo 1017 del Código actual dispone que la constitución, transmisión o extinción de derechos reales sobre inmuebles debe instrumentarse por escritura pública. Recordamos una vez más que esta exigencia de la forma está pensada primero como una necesidad de título suficiente para configurar el derecho real, pero a su vez está pensada como una forma de prueba del acto. Actualmente la ausencia de la escritura pública no anula
el contenido del acto como si lo hiciera el Código Civil de Vélez Sarsfield en su primera redacción. Recuerden que después de la ley 17711 fue, digamos, suprimida la sanción de nulidad en 1184 y el actual 1017 mantiene ese criterio. Por lo tanto, la ausencia de escritura pública no anula el acto y sirve como prueba de su otorgamiento. A su vez, el 1018 del texto codificado dispone que en aquellos casos en los que hubiese pendiente el otorgamiento de un instrumento determinado, se entenderá como que estamos frente a una obligación de hacer, ¿sí? Teniendo el acreedor obviamente el derecho a exigir ese cumplimiento. El código encuadra o incluye dentro de este precepto del 1018 claramente la figura del adquirente por boleto. Por lo tanto, aquel que tiene un boleto de compraventa y que aspira a elevarlo a escritura pública, cuenta primero con el beneficio que le da el 1017 de no anular el acto cuando falta la escritura pública. Y en segunda ocasión, las previsiones del 1018 que le confieren el derecho de exigir la escrituración de ese boleto como obligación de hacer. Con un agregado que se incorpora ahora al 1018 y que ya estaba previsto en los códigos procesales en el artículo 512, el Código Procesal tanto de Capital Federal, el Código Procesal de Nación, como en Provincia de Buenos Aires, que es que cuando hay renuencia del deudor, el juez puede suscribir la escritura en su representación. Por lo tanto, incluso no dependemos de la buena voluntad, vamos a decirlo en estos términos coloquiales, del deudor, sino que cuando el deudor es renuente, el propio juez suscribirá la escritura. El último párrafo del 1018 termina aclarando, como es de absoluta lógica, que si hubiese un saldo de precio pendiente por parte del titular del boleto, deberá satisfacerlo en el mismo acto de la escritura o deberá afianzarlo, ¿sí? Pero en cualquier caso esto no es óbice para obtener la escrituración del inmueble. Bien, estas son los remedios, las alternativas que nos da nuestro sistema para defender en juicio las diversas situaciones protectorias que encontramos en el actual régimen civil.